continuando con Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, y nos vamos para allá, para Romanos capítulo 4. En sí, hoy día nos toca ya entrar al versículo 9, en adelante. Vámonos para Romanos capítulo 4. Y hoy día nos toca entrar del versículo 9. Vamos a estar mirando hasta donde el Señor nos lleve hoy día. Pero de todas maneras yo voy a dar como manera de introducción, de repaso. Voy a estar comenzando un poquito en el capítulo 4, versículo 1, porque quiero que todo el mundo entremos en el contexto. ¿Ok? Oremos primero, antes de comenzar a leer las Escrituras. Oremos. Amantísimo Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Mi Dios, venimos delante de ti para recibir lo que tú tengas para nosotros. Espíritu Santo, sé nuestro Maestro. Ayúdanos a trazar la palabra bien, Señor. Y que, Señor, tú siempre seas exaltado. Nosotros somos tus alumnos, para que debemos aprender de ti, Señor. Que tu palabra, que cada palabra, que cada jota, cada tilde tenga significado para cambiar y transformar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces comienzo con manera de repaso. Voy a comenzar leyendo Romanos capítulo 4, versículo 1. Y quiero comenzar leyendo ahí, aunque ya le dije que vamos a ir después, pero quiero comenzar ahí porque hay algo que no quiero que se nos pase. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice las Escrituras? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa frase es clave. Esa frase es clave para toda la epístola de Romanos. Creyó, pues, dice ahí la palabra, Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cada vez que vea esa palabra justicia, significa salvación. Cada vez, ¿no? ¿Ok? Seguimos leyendo. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que mucha gente piensa que a través de las obras van a ganar la salvación, pero no es así. ¿Ok? Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una vez más, ahí vemos, mas al que no obra, sino, una vez más, la palabra aquí esencial, clave, es esta. Sino cree solamente en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Solamente es creer, no nos olvidemos eso. Solamente es creer, y es algo lo que nos cuesta, y yo quiero que tengan eso en mente. Porque solamente usted creer en que Cristo vino para salvar, ya, usted es salvo. O sea que bien clarito, ahí estamos hablando aquí, estamos leyendo el ejemplo de Abraham, que él dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿ok? Y que no es por obra. Entonces dice, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En otra palabra, el rey David hace muchos años atrás habla de esta bienaventuranza, de esta bendición, el hecho de ser salvos. Él también lo entendió. O sea, no solo 1813 años antes de Jesucristo, sino que después, 800 y 700 años antes, habían otros profetas como David, que también entendió lo mismo que entendió Abraham, que la salvación es solamente por ¿qué? Fe, creyendo nada más, por gracia y fe, nada más. Okay, muy importante que tengamos eso en mente. Diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Y hasta ahí fue que vimos nosotros. Del 1 al 8 fue que estudiamos. O sea que bienaventurado, bendecido es aquella persona que Dios lo ve ya sin pecado. Y usted dirá, Señor, pero hermano, pero yo soy un pecador, todos somos pecadores. Pero Dios, acuérdese, cuando usted es justo, cuando usted creyó, por fe, por su gracia, Dios lo ve usted limpiecito. Dios lo ve usted una persona pero santa, pura. Mire esa es la misericordia y el amor de Dios tan grande que Él nos ve así. Uno a veces no entiende eso, pero Dios nos ve así. Porque ahí dice, bienaventurado el varón o mujer, varona, a quien el Señor no inculpa de pecado, porque una vez que esté salvo, Él no lo va a inculpar a usted de pecado, nunca más.
Que eso solamente es para recordar un poquito lo que nosotros estudiamos versículo por versículo. Pero ahora vamos a ver lo que sucede aquí. Y también voy a leer y después voy a regresar. Versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Pónganlo cuidado. Cuando ven palabra circuncisión en paréntesis, de una vez piensen esto. En los israelitas, los judíos. Cada vez que ven la palabra circuncisión, de una vez pongan eso en su mente. Es pues esta bienaventuranza, o sea, esta bendición de ser salvos, solamente para los de la circuncisión, o solamente para los judíos, o también para los de la incircuncisión. O sea, esta bendición de la salvación es buena solamente para los judíos o para todo aquello que no es judío. Cuando dice la incircuncisión significa toda persona que existe en el planeta, no importa que sea maya, inca, que venga de cualquier tribu, no importa, esos son considerados de la incircuncisión. Quiero que tengan eso en mente. Lo de la circuncisión son israelitas, judíos. Incircuncisión, todo lo demás, no importa. Y eso es bien importante porque hay personas que a veces predican el evangelio, al no entender esto, entonces no pueden responder lo que viene después. Sigo leyendo por ahora. Déjenme repetir el 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Le dije que esa frase de fe por justicia la van a escuchar muchas veces también. 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? En otra palabra, espérate, no entiendo. ¿Esto le fue contado cuando él era judío, circuncisión, o cuando no era judío? Porque Abraham fue una persona, y lo vamos a ver ahora, que él pasa por diferentes etapas. Él es salvo antes de ser judío, pero después se hizo judío, y lo vamos a ver. Y eso es bien importante, eso, que entendamos. Van a ver por qué también. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hablamos un poquito antes y yo les dije que esto suena como un trabalengua, ¿verdad? Y la razón es esta, porque habla mucho de la circuncisión y la incircuncisión. Circuncisión e incircuncisión. Continúen. Simplemente yo quiero que tengan en mente que todo lo que cuando habla de circuncisión se refiere al pueblo hebreo, al pueblo judío. ¿Ok? Vamos a ver eso después. Incircuncisión, todo lo demás. Gentiles y todos los demás. Eso tengamos en mente, muy importante. ¿Ok? Entonces, yo voy a regresar, pues ya, a ver, quería leer hasta ahí por ahora. Pero voy a darle ahora una pequeña introducción. Después vamos a los versos. Nosotros hemos estado viendo, tú sabes, esta porción de... No sé si lo traje. Bueno, después les voy a conseguir una cosa que sí les dije a ustedes, que siempre que lean las escrituras es bueno que tengan usted como, o sea, un bosquejo. El tener bosquejo te ayuda, te lleva más o menos, tú sabes dónde estás en el capítulo 1, el capítulo 2, de una forma organizada, ordenada. ¿Ok? Entonces ya nosotros hemos visto en el capítulo 1 lo que se habla, el capítulo 2. Pero aquí hay una porción del capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 8, que es donde estamos nosotros envueltos en el libro de Romanos. Y es bueno ubicarnos. Cuando estamos leyendo las escrituras, es bueno ubicarnos, saber en qué parte estamos. ¿Ok? Ahorita estamos en esta sección, que es una sección grande. Pero es muy bonita esta sección porque habla acerca de la justificación, que nosotros tenemos que ser justificados. O sea que Dios, a nosotros venir a los pies de Cristo, Él nos hace justos, ya le pertenecemos. Pero hay otra sección que habla acerca de la santificación, y esto también es muy importante porque la santificación al creyente nacido de nuevo es algo que uno lo va haciendo paso a paso, progresivamente, poco a poco.
Entonces, cuando usted estudia el libro de Romanos, usted se da cuenta que está completo. Porque usted va a ver que sí, que nosotros vamos a ser salvos por la justificación porque creímos en Dios, pero que tiene que ver hechos, aunque nosotros no somos salvos por obras, pero tiene que ver ciertas obras que muestran esa fe. O sea, mis obras van a mostrar que sabes que de verdad estoy convertido en Dios y que de verdad he tenido un encuentro con Jesús. ¿Ok? No necesariamente que eso me salva, pero las obras van a hablar por mí. ¿Ok? Seguimos, siempre. El mismo Pablo, pastor, aquí en el mismo libro Romanos 6, 22, amén, él dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Es un fruto, aleluya, no es para ganarse el cielo, es un fruto que tiene el cristiano debido a esa salvación en fe que Dios le provee. Y eso es importante, hermano, déjeme decirle. En otras palabras, su servicio a Dios. Usted sirve porque ama a Dios. Usted no sirve porque lo está mirando, no. Su servicio a Dios es porque usted ama, ha tenido un encuentro con ese Cristo precioso de la gloria, que sabe que usted sirve por Él y para Él. Usted no sirve por la gente, para que lo miren. Todo lo que usted hace, aunque usted esté barriendo, aunque esté detrás del escenario, aunque nadie lo mire, ¿sabe qué? Hágalo con gozo para Dios. Su servicio tiene que ser siempre con mucho gozo para Cristo, para nadie más. Yo vivo gozosa. Siempre. Amén. Entonces ya hemos visto que esta salvación se obtiene solamente por gracia y por fe. En el capítulo 3, versículos 21 al 31, el hermano Percy nos trajo una sección, una porción muy bonita ahí, y lo vimos, esa parte. Entonces ya sabemos que cuando hablamos que la salvación es por gracia, ¿qué cosa es gracia? Para recordar, ¿qué es gracia? Favor inmerecido. Un regalo inmerecido. O sea que es algo que usted y yo no merecemos. Pero Dios decidió, ¿sabe qué? Lo voy a dar ese regalo de Navidad al muchachito. ¿Ok? Es un regalo inmerecido. Entonces eso, y a través de la fe. Cada vez que usted habla a través de la fe, es por creer solamente. Importante que tengamos eso. La gracia y por la fe. Entonces en el capítulo 4 del versículo 1 al 25, que ese capítulo 4 tiene 25 versículos, ¿ok? Cuando ustedes se sienten en su casa, una vez que, hermano, una cosa le voy a dar un consejo. Cuando ustedes estudien las escrituras, hoy estamos leyendo, vayan a su casa y léanlo otra vez. Y mañana se levantan y léanlo. Usted va a ver cómo el Espíritu Santo, yo les digo, es increíble. Como el Espíritu Santo empieza a darle comida, pero wow, le abre los ojos espirituales de una manera increíble, increíble. Y entonces, este capítulo 4, del versículo 1 al 25, están divididos tiene tres partes. Del versículo 1 al 8 habla acerca de la justificación por la fe, que no es por obras. Una vez más, el apóstol Pablo, yo le dije, él repite las cosas de diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque él quería que todos los romanos entiendan bien lo que es ser salvo. Porque mucha gente duda de su salvación y lo vamos a ver por qué dudan. Y entonces él quería que todos estén seguros. Entonces del versículo 1 al 8, él habla de que nosotros somos justificados por la fe y no por obras. En la segunda parte, del versículo 9 al 17, habla que somos justificados por la gracia y no por la ley. Una vez más, mira, ya vimos que es justificación por fe, ya vemos que es por la gracia. Y en la parte tercera, dice que es justificado por el poder divino. O sea que aquí no hay nada que nosotros, ni usted ni yo, podemos hacer. Todo lo hace Dios. Ese es el Dios soberano que tenemos. Entonces cuando usted estudia las escrituras y la estudia completa, se da cuenta que, wow, todo está clarito. Aquí no hay contradicción ninguna, hermano. De Génesis a Apocalipsis, cada día que usted entiende y se mete a estudiar las escrituras, usted va a ver que no hay ninguna contradicción. Al contrario, va a querer tener. A veces pasan 3 horas y yo digo, wow, qué lindo, qué preciosura. Lo que tengo aquí es, pero, una piedra preciosa. ¿Por qué? Porque encuentra cosas maravillosas que el Espíritu Santo le empieza a dar a usted. ¿Ya? Y eso es lo que Dios quiere, que usted cuando se vaya, medite las escrituras, la vuelva a leer y la vuelva a leer y la vuelva a releer, para que el Espíritu Santo le muestre qué hacer, qué decir, cómo contestar, memorizar, meditar en la palabra. Entonces, eso es lo que estamos. Entonces, en este capítulo 4, en este versículo 1 al 8, vemos cómo el apóstol Pablo usa la fe de Abraham, que él fue justificado por la fe, pero usa a Abraham, ¿sabe qué? Para ilustrar. O sea, porque como buen maestro, déjeme decirle, Pablo, y tengo que regresar a Pablo mucho, Pablo era un excelente maestro.
un docente extraordinario. Yo quisiera a veces sacar para que ustedes vean, era extraordinario. Pero aquí lo que está haciendo en el capítulo 4 está ilustrando, porque todo maestro debe hacer esto. Usted expone un punto, lo explica detalladamente, pero en esa explicación usted da una ilustración. La ilustración es para resaltar y wow, para levantar ese punto que usted dio. Y luego, después que usted ya resaltó ese punto, da una aplicación. Yo le dije algo, la aplicación es lo que nosotros nos vamos a llevar de lo que se leyó para aplicarlo a nuestras vidas. Y aquí entonces él ilustra a través de lo que hizo este señor Abraham, lo usó como ejemplo para dar una ilustración completa y luego para que ellos, los romanos que estaban ahí sentados escuchando la escritura, para que ellos apliquen esa vida, la vida de fe, porque él era el padre de la fe. ¿Cuántos saben? Abraham. ¿Cuántos aquí les gustaría tener fe? Esa fe que mueve montañas. Ahí está, ese señor Abraham era el hombre de la fe, hermano. Ese, imagínense lo que él, es que lo van a ver, ¿no? Vamos a seguir por ahí porque es extraordinario. Entonces, vamos entonces ya al versículo 9. Vámonos para el versículo 9 de una vez. Ya vimos el 4, del 1 al 8. Ahora voy a seguir con el versículo 9, donde dice: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, cuando usted lee una porción bíblica, párese ahí y lea solamente eso. Y trate de entender solamente ese versículo. Es pues, en pregunta, esta bienaventuranza, o sea, esta bendición de que, ¿sabes qué? De ser salvos. Esa es la bienaventuranza que está hablando. Esta bendición de ser salvos es una bendición grandísima, hermano. No todo el mundo es salvo. Es más, son pocos los que se van al cielo. El mundo, la mayoría, se va a perder desafortunadamente. Somos poquitos los que vamos para allá. Pero entonces, es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Y qué dije? ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos solamente. ¿Ok? Eso será. ¿Y qué cosa vamos a recordar? ¿Qué cosa era la circuncisión? ¿Quién se acuerda? El sello. Era un sello, pero la circuncisión era exacto, era un pacto que Dios hacía con los judíos, porque ¿sabe qué? Ahora ustedes me pertenecen, yo les pertenezco y ustedes me pertenecen a mí, y por eso que ellos se creen la última limonada del desierto, por eso mismo, porque ellos saben que son el pueblo escogido de Dios, ellos saben eso. ¿Ya? Entonces, desafortunadamente, a veces miran menos a los demás nos miran como gentiles, como cualquier cosa. No debe ser así, pero eso pasa desafortunadamente, ¿ok? Entonces, este es un regalo. La mayoría de judíos no creen en Jesús, que es el Hijo de Dios. Correcto. Entonces es el pueblo de Dios, pero al mismo sentido son los que lo niegan y todo. Lo niegan continuamente. Y es como contradictorio, ¿verdad? Exacto, sí. Y ¿saben por qué, hermana? Porque ellos esperaban un rey que venía a conquistar el mundo. Que venía, ¿sabe qué? Yo voy a acabar con todo y ya, y nosotros somos el pueblo. Pero no sabían que venía un niñito pobre en Belén, en un pesebre, pero tú sabes, ¿no? Dios hace las cosas al revés. Y así Dios trabaja. Tú sabes, porque era un rey, pero un reino espiritual. No era un reino de mucho billete y mucho dinero, no. Desafortunadamente la gente está buscando las cosas materiales. Pero es un rey que venía, ¿sabe qué? Espiritual, para que cambie, transforme y cambie estos corazones duros que tenemos. Eso es lo que... Entonces, su mente no lo podía entender. ¿Ok? Entonces, este es el regalo de Dios, esta redención llena de gracia, dada exclusivamente al judío. ¿Solo una persona circuncidada puede ser justificada o es algo que también les llega a quienes no están circuncidados? ¿Qué ustedes creen? ¿Que esto les llega solamente al judío o le llega a cualquiera? Cualquiera, ¿verdad? Ya estamos ya claros que eso le llega a cualquiera. Ahora, usted tiene que estar muy clara, porque cuando usted predica el Evangelio, usted va a agregar esto. Y usted va a agregar siempre que es por fe, siempre que es por gracia, siempre que Dios está detrás del asunto, que no es usted. Nosotros podemos orar todo lo que queremos, podemos hacer todo, pero es Dios el que hace. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que hace eso, ¿ok? Pero nosotros, si queremos hijos buenos, hijos que sirvan a Dios, maridos, esposos, gente que usted tiene que solamente es predicar el Evangelio y vivir el Evangelio, ¿ok? Entonces, cuando dice aquí,
porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Una vez más, ¿qué cosa es justicia? Ok, ¿y por qué es salvación? La justicia, ¿por qué? Porque creyó en las promesas. Okay. Y al creer en las promesas nos convertimos automáticamente en amigos de Jesús. Es convertirnos en amigos de Jesús, en mantener esa relación con Jesús y no romperla, porque en el momento en que la rompemos por algún pecado, hay que inmediatamente restaurar esa amistad. Ok, pero no, lo que pasa es que justicia es que Dios nos hace justos. No. O sea, aquí no hay nada, una vez más, y es importante que tengamos claro, no hay nada que nadie pueda hacer. Solamente que Él viene, creemos inmediatamente, en ese instante que te dice, Señor, está bien, yo creo que Jesús murió por mi pecado, Dios lo hace justo, de una vez ya le pone esa justicia en su vida, en su mente, en su corazón, en todo. Ya le cambia, le saca ese corazón duro, usted no lo ve, y le pone ese corazón blandito. Usted no lo ha visto, pero eso es lo que sucede en ese instante cuando Dios lo hace justo, lo declara justo, ¿no? Es como cuando un delincuente va, ¿no? Y un delincuente que se merece 20 años de cárcel y se presenta delante del juez y toda la familia está esperando que ya que lo condenen, pero el juez le dice, usted es absuelto, no tiene nada, ninguna falta, se puede ir a su casa. No tiene ninguna falta, pero ¿cómo va a ser? Y por eso que nos cuesta creer, hermano. Por eso que nos cuesta creer, porque pero ¿cómo va a ser tan fácil? Es que así es Dios. Dios de una vez ya de una vez te declara justo, limpio, sin falta, todo tu pecado lo botó al fondo de la mar. Bien, completo. Me acuerdo que mi esposa me decía, yo voy a ir a la playa para ver tus pecados pasados. pero sí, hermano. Pastor, sí, como usted dice, ¿no? La justicia es la salvación porque no hay salvación a menos que la persona sea justa. ¿Y cómo llega a ser justo? Porque Dios lo hace justo, ¿no? Porque acá dice en Hebreos 12:14, buscar la paz con todos y la santidad, o sea, la justicia, ¿no? Sin la cual nadie verá al Señor. O sea que uno tiene que ser absolutamente santo para poder llegar a ver a Dios. Pero nosotros en nuestra fortaleza obviamente es imposible, ¿no? Hasta el día que moramos vamos a pecar. Pero es porque Dios nos ha bañado y nos ha cubierto con la justicia de Jesús, ¿no? Hermanos, y eso yo te digo, eso es tan importante entender. Es importantísimo. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a que si no hago, espérate, no hay remuneración. O sea, yo tengo que hacer algo. Hay algo que tengo que hacer para ganarme esta salvación. Pero no hay nada. Entonces por eso que nos cuesta tanto, porque estamos tan acostumbrados a que no, espérate. Si no trabajé 40 horas no me van a pagar. Pero en Cristo no tienes que trabajar nada y Él te paga overtime. Imagínate eso, de una vez te da todo completito y te lo da de más. ¿Ve? Eso es lo que sucede. Entonces, estamos en Romanos capítulo 4, versículo 9, entrando al versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión, es importante esto, o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y yo le dije que esto no es un trabalengua, pero sí quiero que lo entiendan porque aquí hay que explicarlo. Dice, ¿cómo pues le fue contada? Dice, esto, o sea que ¿cómo le fue contada a Abraham esta salvación? Pongamos cuidado acá. ¿Fue cuando él estaba en la circuncisión, cuando se hizo judío? No, antes. Fue antes. Antes, en el momento que él creyó. El momento que él creyó, que fueron como 15, algunos teólogos dicen que fue 13 años y medio, otros dicen que fue 15, otros 17. En esos años, antes de que él se haga la circuncisión, él creyó. Y mira cómo es Dios tan sabio. Porque lo que sucede es que cuando él cree, ahora él es padre de toda aquella persona que crea. No importa que sea inca, maya, que sea indio, que sea de donde sea. Mientras esa persona crea, puede ser salva. Esto es bien importante. Miren cómo Dios es tan inteligente que no importa, o sea, no tienes que ser judío, no eres de la circuncisión. Porque los judíos pensaban que no, tiene que ser circuncidado para ser salvo. Ese era un problema que tenía, como muchas religiones hoy en día. Que si tú no haces tal cosa, tal rituales, tal ceremonia, si no eres circuncidado, no puedes ser salvo. Mentira, para Dios no es así. Dios usó a Abraham que antes que fue a él circuncidado, ya por creer solamente, tú puedes ser salvo. O sea, que usted puede ir a la jungla y hablarle a cualquier persona, y esa persona solamente cree en Jesucristo como el Señor de su vida, ya es salvo ese muchacho.
no tiene que saber leer ni escribir. Entonces también van a haber circuncisos que no van a ser salvos. Correcto. Si no creen. Correcto. O sea, la cosa es creer. Como por ejemplo hay judíos que ya creen. Yo tengo amigos que son judíos, pero que sí, y es una bendición, déjeme decirle, para el judío que de verdad ha seguido la ley, que ha seguido el Torah, que ha seguido todo. Cuando hay una conversión, hermana, sucede lo mismo como aquella persona, como cualquier persona que de cualquier religión, pero en el aspecto de ellos, como saben todo el significado, saben toda la ceremonia, todo, porque todo se hacía apuntando hacia un Cristo que iba a venir un día. Entonces ahora todo tiene sentido. Cada ceremonia es increíble, todo lo que ellos hacen tiene sentido, todo, no hay nada. Sí. ¿Qué le pasa al salvaje en Brasil que no sabe de nada? ¿Qué le pasa a él? Igualito. Él es salvo, y casualmente por eso quería parar en este versículo, porque él es salvo por creer. Ahora, ¿qué pasa? Y mi pregunta sería aquí agregando eso. Si nadie le predica, que está solito en la jungla, pero nadie le predicó y está solito, él y su esposa en una islita, y no hay más nadie. Una pregunta para ustedes primero. ¿Qué pasaría con esta persona? ¿Qué usted cree? ¿Que se puede salvar o no? Sí se salva porque Dios sabe y conoce los corazones ¿Y dónde dice eso lo de que las personas. Ok, ahora, eso es algo... O sea, el sello interiormente ya está ahí. Ajá. Ok. Nada más falta descubrirlo. Ok, no. Pero en el caso del que está en la selva, ya, o sea, los hechos hablan por él. Ya no. Mira, hermano, lo que dice Romanos, comienzo, escucha, léelo. Romanos 2:12. Dice, bueno, empiezo del 11, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, ¿no? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados, ¿no? Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. ¿Cómo parafraseas eso? Así fácil. Básicamente todos están condenados a menos que sean justificados por Dios, ¿no? Y en Romanos 9 dice que cómo van a creer si es que no son predicados, no se les predica. ¿Cómo van a predicar si no hay alguien que sea enviado, ¿no? Exacto. Ahora, hay algo más que agregan los teólogos, y se lo voy a poner de una vez. Hay algo más que agregan, ¿qué es esto? Que lo hemos leído en Romanos, que Dios, a través de la creación, todo el mundo ya puede ver que existe Dios, a través de todo lo creado, o sea, por todo, ya, nosotros lo leímos el otro día. Todo lo creado ya de una vez muestra que existe un Dios. ¿Qué sucede con ese indio, ese maya, ese azteca que está por allá escondido? ¿Sabes qué? Hermano, él mira todo, él mira el cielo, y mira la galaxia, y mira las nubes, y mira el sol, y mira las plantas. Y wow, si él solito, porque nadie le predicó, puede decir, bien, wow, este orden, ¿quién lo habrá creado? Tiene que haber un Dios. Tiene que haber alguien. O sea, entonces, ¿qué pasa? Ahí donde los teólogos hablan de que ellos, porque en verdad nadie llegó, porque puede ser que nadie llegue, pero Dios, como es un Dios justo, como Dios sabe los corazones de la gente, Dios conoce, o sea, y los corazones normales somos malos, todos somos malos, pecadores, normal. Pero también sabe qué está pasando en ese, que quizás nadie le predicó, pero como le pasó a nuestro pastor, que dice que él escuchó un mensaje pero se fue a su casa, después pasaron varios días y él solito, el Espíritu Santo comenzó a lidiar con él, y solito él luchaba, wow, y esa lucha era que el Espíritu Santo estaba trabajando con él, y él se convirtió solo en su casa. Y entonces solamente Dios sabe las cosas, nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer. Pero sí es el Evangelio, ¿no? Definitivamente que el Evangelio tiene que ser predicado. El Evangelio tiene que ser. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese que no llegó nadie? O sea, está solito por allá, solo. Sí, hermana Sandra. Por eso es muy importante apoyar a las misiones. Porque muchos somos llamados a misión, a llegar a donde están esas personas que no podemos llegar. Cuando fuimos a Cuba, una señora me dio el nombre de una tribu en Brasil y me dijo, ora por ellos, para que haya alguien, porque a estas personas no se les ha podido predicar el Evangelio. Exactamente. Ustedes oren por esas personas para que haya alguien que pueda ir a donde ellos están y predicarles el Evangelio. Porque por eso
eso el Señor nos mandó seguir por todo el mundo y predicar este evangelio, porque no quiere que ninguno nos perdamos. Amén. Sí, mi Oren hermana. a las misiones y oren por los misioneros. Y sabe que antes, solamente agregando a eso, hermano, cuando nosotros fuimos la primera vez a Cuba, no había muchos misioneros todavía saliendo para afuera. Cuando fuimos después, como 4 o 5 años después, nos mostraron un mapa. Las lágrimas se me salían. Porque miramos en ese mapa, en las regiones más remotas de Colombia, más remotas del Perú, en las Amazonas, en lugares más escondidos que ustedes ni se imaginan, gente ya estaba mandando de Cuba. Las lágrimas se me salían porque decía, wow, cuando vinimos no había nada de esto. No, hermano, yo sé. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios poderoso, justo, bueno, que Él quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Entonces tenemos que seguir orando. Orando, solamente Dios se encarga de la gente. Nosotros presentamos el Evangelio, mandamos y oramos, Dios se encarga, pero no lo pongan en una caja a Dios. Porque Dios hace como Él quiere. ¿Me entienden? Porque a veces queremos ponerlo como una cajita y no, Dios trabaja así solamente. Y Dios es Dios. Sí, hermano. Sí, pues, hablando de lo de la salvación, lo que ahorita decíamos, pues en el mismo Juan 3:16 dice, ¿no? O sea, porque de tal manera amó Dios el mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, los que no creen sí se pierden, ¿no? O sea, eso está muy claro. Entonces, por eso es tan importante, como decía la hermana, las misiones y el evangelizar, porque justo dice también al final de Marcos, dice, bueno, que Jesús dijo, ¿no? En el capítulo 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. O sea, no todos por lo que sean, hagan bien o lo que piensen bien, son salvos, sino más bien, como decíamos, o sea, el Evangelio de la Biblia es clara, ¿no? Se tiene que creer. Amén. Para recibir la justificación mediante el aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Exactamente, exactamente. Y otro, antes que se me olvide, otra cosa que los teólogos dicen, uno, sí, la gente, o sea, sola, a veces sola, digamos a la gente que no se le predicó, a través de la creación, a través de lo que ven, ellos pueden ser salvos, ellos porque no se les predicó, están solos en un lugar que nunca nadie llegó de ejemplo, ¿no? O está la otra parte de Romanos que habla de la conciencia, ¿no? Que Dios nos dio cierta conciencia, ¿no? Sí, una cosa nada más. Es importante este punto bien claro. Si tú no recibes el Evangelio, no puedes ser salvo. Exacto. No importa que recibas la revelación general, o sea, obviamente si recibes la revelación general de Dios y tu corazón está listo, entonces Dios decide revelarse a su Hijo. El único que decide revelarse a su Hijo es el Padre, ¿no? Pero tenemos que tener un punto importante, es que es la decisión soberana de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, por generaciones y generaciones no va a ser salvo, como lo está diciendo. Entonces Pablo va a tener este problema en el capítulo 9-10, va a decir, pero ¿cómo es posible, no? Mis hermanos, ¿cómo me gustaría que ellos pudieran ser salvos, ¿no? Pero Dios tiene una elección soberana. Si, así como hubo un periodo oscuro en el Antiguo Testamento, 300, 400 años, si alguien se muere en una selva sin que se le predique Cristo, Dios no es injusto. No se trata de que Dios se adecue a nosotros y que nosotros califiquemos a que si Dios es justo o no. Dios es justo y es el que justifica. Y es el justo, entonces Él decide a quién justifica. Amén. Como dice en el Antiguo Testamento, tendré misericordia de que yo tenga misericordia. Entonces muchas veces esa pregunta el mundo te la avienta a ti, te dice, pero ¿cómo es posible que, yo tengo un amigo que me dice, en China, ¿a poco se van a condenar todos los chinos? Claro, en China hay más cristianos que en México, pero bueno. Entonces le digo, ¿sabes qué? Preocúpate por ti. Tú has aceptado a Cristo, tú has tenido ese beneficio del Evangelio de aceptarlo o no. Que va a haber gente en el Amazonas que no va a oír de Cristo y se van a perder, sí, claro que sí, pero no es que Dios sea injusto. Es la decisión soberana de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en apreciar la salvación que nosotros tenemos. Aleluya. Porque no la tenemos porque nosotros la merecemos, sino que Dios es el que nos dio la justicia sin que la mereciéramos. Y sí, es lo triste, que va a haber gente que no va a recibir el Evangelio y se va a morir condenada. Pero nosotros estamos ahorita en la tierra, tenemos que predicar el Evangelio y dejarle a Dios su plan soberano de elección. Porque hay elección. Como dice Pedro, 1 Pedro, son elegidos, ¿no? Y entonces hay que darle gracias a Dios por eso, ¿no? Sí, y confirmando lo que dice el hermano, Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Amén. ¿Cómo es? Solamente Dios sabe. No podemos
Ninguno se va a perder, los escogidos no se van a perder. No podemos reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué tú nos salvaste? Y ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿Sabes por qué? ¿Quiénes somos nosotros? Porque ya Dios tiene sus escogidos. Para recibirle a Dios. Ya Dios sabe que si, ejemplo, si son 100,000, Sí. esos 100,000 de donde sea van a venir y se van a salvar. Percy, y luego sigo con lo más. Pastor, justamente, ¿no? Como dice Mario, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, pero allá, nosotros somos de Perú, allá en la punta del cerro, hay gente que no ha escuchado de Jesús. ¿Cómo es que tú, Dios, puede condenar al infierno por toda la eternidad a aquella persona que Él creó? No, pero mira lo que dice acá en Romanos 9, que es básicamente lo que dijo Mario. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque ahí está hablando de la elección, ¿no? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, Aleluya. sino de Dios que tiene misericordia. Así que del que quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece. Amén. Y ¿sabes qué, hermano? Antes que se me olvide, por eso que cada uno de nosotros, y déjeme, pongan la atención a esto, cada uno de nosotros tenemos que predicar este evangelio a su esposa, a su hijo, porque usted no sabe lo que Dios va a hacer. Pero nosotros tenemos que estar orando y decir, Señor, dame palabra para mi hijo, dame palabra para mi esposo, para este. Usted tiene que estar orando para que el Espíritu Santo le dé esa palabra que necesitan escuchar. Sí, mi hermano. Dos cositas. Número uno, Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces tenemos el Evangelio y salvación única y exclusivamente por Jesucristo. Jesús. Uno como ser humano le encantaría, igual como dijo Pablo, que todos llegaran a conocer a Jesús y que ninguno fuera al infierno. Pero Dios es soberano y Él tiene la doctrina de elección. Pero también tenemos que tener cuidado porque hay una doctrina falsa, que es la doctrina del universalismo. Oh, exactamente. ¿Saben cuál? ¿Ustedes No, conocen? ¿qué es eso? Esa doctrina es que todo el mundo nos vamos a salvar. Claro. Y hay que tener cuidado porque no todo el mundo y que todos saben que nos vamos para el cielo. Mentira. Porque la Biblia no enseña eso. O sea, eso es lo que pensamos nosotros. Pero y mientras estudiemos más el libro de Romanos nos vamos a dar cuenta que no todo, desafortunadamente, hermano, hay gente que no va. Sí, mi hermana. Precisamente el libro de Romanos nos habla de Abraham, el padre de la fe, y con respecto a lo que decía el hermano ahora, ¿qué pasa con el salvaje que nadie le predicó? ¿Qué pasó con Abraham? Abraham no tuvo quien le predicara el evangelio. Dios tuvo misericordia de quien tuvo misericordia de Abraham. Pero el papá de Abraham, ¿qué? Creía en sus dioses, no creía en Dios porque Dios no tocó su corazón. El papá de Abraham no fue salvo, pero Abraham fue salvo porque Dios tocó su corazón y no tuvo quien le predicara. Pero gloria a Dios. Llamémosle entonces, fue ese salvaje de Brasil que Dios tocó su corazón, pero no porque entonces el papá de Abraham, el Señor no tocó su corazón, entonces él se salvó porque tenía un corazón bueno, ¿no? Y el Señor no tenía un corazón bueno porque él adoraba a Dios. Dios conoce a sus escogidos. Él conoce a sus escogidos. Sí, hermano. No, y al punto que decía el hermano también, o sea, la salvación es individual. El hecho de que mi papá, vamos a decir, sea pastor, no quiere decir que yo voy a ser. Exactamente. O sea, la salvación Exactamente. es individual y yo soy responsable. Y como alguien me dijo, hermano, ¿qué yo hago? Porque toda mi familia, la mayoría de mi familia no conocieron a Cristo, yo sí. Y se sentía mal. Solamente Dios sabe, no te puedes sentir mal. Es como, tú mira, vela por tu vida, como se llama. Tú vela por tu salvación. Dios se encarga de lo demás. ¿Y la Biblia enseña? Sí, perdón. Sí. Pastor, revisando otra vez lo que decía de Romanos 2, aquí hay uno que dice, en el 10, más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primamente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que dice, gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien. Exacto. O sea, él no dice que tenga que ser un predicado, circunciso, nada, a cualquiera. Okay. A cualquiera. Buen punto, y te voy a explicar el buen punto. Ok, vamos a ver aquí algo. Honra y paz a cualquiera que obra el bien. Y pone el ejemplo, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ponle cuidado.
salvación ahí, ¿no? Dice salvación. Salvación ahí. Ok. Hay que buscar el contexto bien. No, Porque el 14 dice, porque los gentiles no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son la ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio justamente sus conciencias y acusándose y también excusándose con sus pensamientos y unos con otros. Ok, Y hay que juzgar al Señor lo encubierto de los hombres conforme al Evangelio por Jesucristo. Entonces lo que dice es que los va a juzgar, no los va a condenar, van a ser juzgados. Pero, o sea, sí, porque acuérdense, nosotros hablamos y hablamos en una clase que hay... lo juzguen a uno. Sí, pero acuérdense que nosotros hablamos de que hay diferentes tipos de... Va a haber diferentes tipos de justicia, juzgados. Para el creyente que nació de nuevo es uno, para el no creyente es otro. Y entonces, una cosa que tenemos que entender en la Biblia, usted estudia la Biblia, todo lo que tiene que ver la interpretación de la Biblia, existe una palabra que se llama la antinomias de la Biblia. Es muy importante esto. Que sí puede haber una verdad aquí, pero esta verdad que está acá tiene que estar balanceada con esta otra verdad. Porque usted puede coger solamente esta verdad y esta la esconde. Y puede pasar ejemplo de que usted, si no hace obra, no es salvo. Pero no, eso no. La obra solamente muestra que como usted fue salvo por fe porque creyó, entonces esto va a mostrar que, bueno, que sí, tuvo un encuentro, creyó, entonces esto va a mostrar su fe. No podemos sacar uno de lo otro. Porque puede pasar eso en la vida. Sí, hermano. Sí, pastor, mucha gente, ¿no?, que dice, sí, pero ese serranito que vive en la punta del cerro es una buena persona. ¿Cómo que Dios lo va a juzgar y lo va a condenar? No, el problema es que acá en Romanos 3:10, a lo largo de todo el capítulo, realmente Dios nos deja bien en claro que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, nadie busca a Dios, todos se han desviado, no hay ni siquiera uno, su garganta es así, todas sus obras son una podredumbre, por eso que somos inicuos desde el nacimiento. Sí, ¿no? pero va a ser juzgado diferente, ¿no? Porque va a ser juzgado mediante a lo que él ha sabido. Bueno, lo que pasa es esto. Está el creyente, en sí, el creyente no va a ser juzgado porque el creyente ya está con Cristo cuando se muera. Va a estar delante de lo que él va a recibir es recompensas. El no creyente, el que no aceptó, porque hay gente que dice en la Biblia que el que no me acepta será condenado, y se condenó, él mismo se condenó. O sea, que usted le predicó a alguien y no quiere aceptar el evangelio, solito se muere esa persona y se va al infierno, Sí. aunque no. Hay dos lugares nada más, el cielo y el infierno. Exacto. Entonces, cuando usted lee todo el libro de Romanos, para los buenos que hicieron cosas buenas, no es. y por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, una vez más, entra por diferentes ángulos, pero los diferentes ángulos que él te está hablando solamente te está diciendo que hay dos cosas, hay dos caminos. Hay dos caminos. No hay nada en el medio, nosotros no creemos en el purgatorio. Salvación o perdición. Exactamente. O sea, el apóstol Pablo, por eso que estamos yendo parte por parte, porque cuando usted lee todo el libro completo, se da cuenta que, ok, ya entiendo ya lo que es la justificación, lo que es la glorificación, lo que es la salvación. Sí. ¿Tenía una pregunta alguien ahí? Esta niña, Ok, sí, dígame, acá. Dígame. Juzgado es la acción del juicio. Puede ser bueno o malo. Puede ir para arriba o para el infierno. Eso quiere decir juzgado. A judgment. Judgment quiere decir que el juez va a decir ok o goodbye. Ya. Lo que pasa es que hay términos en las escrituras que, y eso es por eso que la gente, por ejemplo, estudia los originales. Porque hay términos que para el humano, para que nosotros lo entendemos, ¿no? Para que podamos entender más o menos, o sea, nos dice por decir esto, va a ser juzgado, pero en sí hay términos que cuando tú vas al original, te dice, no juzgado, perdón. Sí, exactamente. De que ya no es como que vas a ser, si cito lo bueno vas para acá o cito lo malo, no, sino vas a ser condenado. De una vez tú sabes que no, como no aceptaste a Cristo como Señor de tu vida, que vas para allá. Y eso es el problema que nos duele, porque por ejemplo uno no quisiera que nuestros familiares se vayan para el infierno. Nadie quisiera más. Pero por eso que nosotros tenemos que entender y ir paso a paso, a abrir las escrituras, leer, para cuando prediquemos el evangelio lo prediquemos completo, no parcialmente. Y ahí están los problemas. Cuando se predica parcialmente la gente no entiende. Sí, Percy. Sí, pastor, yendo al ejemplo que la hermana puso, ¿no? Esa persona que no ha recibido tanta información como nosotros, de todas maneras va a ser juzgado con esa poca información que esa persona tiene. Sí. ¿No? Y acá dice que
por las obras de la ley, no, Romanos 3:20, muy conocido. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, es decir, las cosas buenas que esté intentando hacer para agradarle a Dios, por ejemplo, en medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea que esa persona buena, entre comillas buena, que realmente no es buena, sabe que mentir está mal y que ha mentido. Y ahí está el problema. Sabe que engañar está mal y lo ha hecho. Ahí está la cosa. Y ahí está la cosa, hermano. Porque, por ejemplo, antes llegó un momento que no había ley. Y la Biblia lo habla. Ahí, tú sabes, no había ley. Entonces, en sí, como no había ley, todo el mundo pecaba normal, sin problema. Puedo tener 5 mujeres, porque no dice, no habla nada del adulterio. Y entonces, pero, porque eso es lo que está en la maldad del hombre humano. Desde que nace, Salmo 51 habla de que somos concebidos nosotros en pecado en el vientre de nuestra madre. O sea que usted de chiquito, antes que salga ya, usted está en pecado ya. Entonces por eso tenemos que leer todas las escrituras completa para que no haya excusa de nada ni nadie. Ahora, Dios nos está mostrando a nosotros. Y déjenme decirle, ahora por ejemplo que ustedes ya están aprendiendo más, a la vez tiene más responsabilidad. Mientras más va conociendo las escrituras, usted tiene más responsabilidad de sentarse con una persona. No me entendiste, vamos a sentarnos, vamos a hablar 2 o 3 horas acerca de qué es lo que yo te estoy explicando, para que usted entienda lo que es la salvación. Porque hermano, en verdad, Dios nos ha escogido y nos ha salvado para que nosotros hagamos lo mismo con otros. ¿Ok? Seguimos. El 11. Entonces, estamos en el 4:11. Y recibió la circuncisión como señal. O sea que la circuncisión era una señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Hablando, ¿no? ¿De quién está hablando? De Abraham. Entonces, una vez más, 11. Y recibió la circuncisión como señal. O sea que él recibió esa circuncisión. No se hizo, o sea, él recibió la justicia, la salvación antes de ser cristiano. Pasan 15 años y ahora le hacen la circuncisión. Ahora se hace judío, ahora pertenece ya al pueblo judío. ¿Ok? Abraham. Entonces, habla que recibió la circuncisión como señal. Porque esa señal era una señal de que dice ahí, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Fácil. Lo único que pasó es que Abraham creyó antes de ser judío. Ahora lo circuncidan y sigue creyendo. Y ahora recibe un sello que, ¿sabe qué? Que no solamente para todos los que no son judíos, que nacieron antes de que hubiera ley, pueden ser salvos por creer. Para todos los judíos que por creer van a ser salvos, pero también para todas las generaciones que vienen después, que estamos incluidos nosotros. Por eso que Abraham fue el padre de la fe, porque ese fue el primero que Dios usó de la nada. Dios lo escogió a ese hombre para que creyera, y su fe fue contada por justicia, para que, ¿sabe qué? Toda persona que crea, no importa de qué país, de qué nacionalidad, que tenga dinero, que no tenga, pobre, rico, lo que sea, mientras crea, va a ser salvo. Y eso es lo que, por eso es que seguimos predicando este evangelio. Por eso que estamos mandando esos $84,000 que recibimos nosotros, lo estamos mandando para las misiones. ¿Sabe por qué? Porque nos interesa que todos esos inditos y que todas esas personas, estos van, hermano, yo quisiera que ustedes vieran para todos lados, para todo rincón. Para todo rincón tenemos misioneros por todas partes del mundo. La Iglesia Bautista es una de las iglesias que tiene más misioneros que nadie. Número 1 en misioneros en el mundo. Hay hasta países que no le puedo ni mencionar donde estamos, porque corren peligro la gente. Pero ¿sabe qué? Arriesgan su vida. Hoy día mismo, en 2019, tenemos personas que están arriesgando su vida por predicar este evangelio, para que la gente que no conozcan ese evangelio. Y yo me sorprendo, hermano, porque he escuchado y digo, wow, ¿cómo puede ser? Pero es que es lo más importante. Lo más importante que usted puede hacer es sentarse con esa persona que no conoce y de explicarle este evangelio, porque cuando no hay esta transformación, ¿sabe qué? No solamente se pierde, pero no disfrutan de una vida de gozo, de paz, de armonía. Siguen en sus problemas y problemas y problemas, y todos los problemas que tienen es simplemente porque Cristo no ha venido a su corazón. ¿Y qué hacer cuando si uno comienza a hablarle a la familia de uno que no es creyente, pero hay esa duda,
no me digas nada porque no creo en nada. Okay. ¿Cómo salvar ese obstáculo? Bueno, muy buena pregunta. Orando es, muy buena pregunta. Es algo... Definitivamente, una es orar. Usted predica el Evangelio, número uno. Y nosotros tenemos, y me recuerda, ese folletito que leí tiene una forma práctica de presentar el Evangelio desde la A hasta la Z. Número uno, usted le predica el Evangelio, ¿cómo es? Dos, ora nomás porque Dios es el que va a traer esa convicción a través del Espíritu Santo. No es nadie más que Dios. Pero hay que hacerlo en amor. Porque a veces yo le digo, yo mismo me ha pasado, yo cometí ese error de que me molestaba con la gente. Y me molestaba que casi lo coge la Biblia por la cabeza. Porque me molestaba, porque me sacaban de quicio. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo no entienden? Pero estaba mal, yo estaba mal. Porque en verdad uno tiene que hablarle, pero la palabra es clara. Usted tiene que hablar la verdad, pero hablarle en amor. Es diferente cuando usted le habla a un líder espiritual. Que el líder espiritual hablando de otras sectas o personas que vienen a hacer daño. Cuando aquí vino una vez un hermano haciendo daño, ¿no? Y tuvimos que pararlo de una vez, porque traía herejías directas. Es diferente cuando una persona, usted sabe, hay que pararlo y pararlo. Y es más, y si tenemos que expulsarlo, lo expulsamos. Pero cuando hay personas que todavía no saben, están comenzando a entender poco a poco, el Espíritu Santo nos va ayudando para darle con mucho, orando y enseñándole la palabra, ¿ok? Ella quiere agregar algo. Sí, hermana. Solo para que usted dijo que lo expulsamos, para apoyarlo con la Biblia, dice allí en 3 de Juan que si alguno viniera a vosotros con diferente doctrina, que ni aún le saludemos. Por eso es que la iglesia tiene la autoridad que Dios da de cuando viene una persona con esas intenciones ser expulsado de la congregación. No es porque nosotros como hombres lo hacemos, sino porque Dios lo ordena. Sí. Y una preguntita más, porque hoy día estaba escuchando en Contacto, que es una radio cristiana, Ministerios en Contacto, y daban referencia, y usted también lo dijo, de que los pecados los echan al mar. ¿Por qué esa expresión al mar? Porque porque la Biblia dice eso. Pero ¿y por qué al mar? Bueno, porque lo que se refiere es algo figurado. De que, ¿sabes qué? De que él no se acuerda más de ellos. O sea, todos sus pecados cogen. Mire, porque vea cómo es Dios tan bueno, que él lo que quiere es que cuando usted se arrepiente de su pecado de corazón y le dice, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida, entonces, y de verdad, ¿no? Entonces Dios es lo que hace es que bota esos pecados y los avienta al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. O sea, que en ese instante ya usted es santa de ese instante. No quiere decir que no va a pecar más nunca, pero todos los pasados, ahora el Espíritu Santo entra para que usted poco a poco vaya creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos va quitando esos pecados cada día más y más. Muy buena pregunta, sí. ¿Alguien más, Sandra, decía algo? Sí, es que el fondo del mar es... no hemos podido llegar hasta la mitad de la analogía como para demostrarnos que es tan profundo donde él está tirando los pecados que nadie no se acuerda de no va a haber memoria. Sí. El hombre ha llegado a la luna, ha llegado lejos, pero al mar 5 kilómetros nada más lo que ha podido. Por eso que yo digo que mi esposa me quería llevar a la playa una vez. Me dijo, Señor, yo quiero saber, yo quiero conocer los pecados tuyos. Y lo conoció. Sí, yo fui a la playa y estaban saliendo en la orilla, dice que venían a la orilla y lo recogí en baldecito. Pero así es. Pero sabe que tenemos un Dios, hermano, que Dios nos limpia, nos quiere. Dios quiere lo mejor para nosotros. Mira, una cosa, ustedes, por ejemplo, yo sé que ustedes son salvos, todos los que están aquí. ¿Por qué? Cada miércoles vienen con ganas, con hambre de aprender, de escuchar la palabra de Dios. Hermano, eso es, por decirle, una obra de que el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones, de que el Espíritu Santo le está dando, que quiere más y quiere más y quiere leer. Hay otros que les interesan. Hay otros que están pasando problemas y saben que van al psicólogo, al psiquiatra, van a ver a Walter Mercado, se van a ver todo, pero se murió, se va para el purgatorio, Pero lo que le quiero decir, hermano, es que ¿sabes qué? Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra tiene respuesta para todo.
¿Perdón? La palabra se defiende a sí misma. Se define a sí misma, exactamente. Ok, entonces 12 para terminar, 4:12. Entonces 12, y padre de la circuncisión para los que, dice, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Solamente está enfatizando de que él, una vez más, lo que hemos hablado, que no importa solamente, hermano, no importa la época, puede ser antes que fuera judío, cuando era judío, cuando se convirtió judío, ¿no? O lo que está pasando en la actualidad, que por todo el mundo se está predicando este evangelio, hermanos, y Cristo vino, fundó una iglesia, mandó a sus 12 discípulos para que vayan por todo el mundo a predicar este evangelio, a toda criatura. ¿Ok? Y este evangelio es tan poderoso, y yo me he dado cuenta, mientras más estoy en las cosas del ministerio, les soy honesto, mientras más camino en las cosas de Dios, mientras más consejería doy, estoy preparando personas para el bautismo, gente para la membresía, cada día me doy cuenta que el evangelio no se ha entendido. El evangelio es algo que como que alguien lo coge, entra por el evangelio y después lo deja ahí y sigue su vida. Pero no, el evangelio es algo que usted tiene que acapararlo, meterlo en su corazón, en su alma, en su mente. Tiene que estar en su ADN metido. ¿Para qué? Para que pueda transformar su hogar, su corazón, su mente, su trabajo, su lengua, su finanza, todo. Entonces por eso que el apóstol Pablo, cuando él estaba hablando de todo romano, él quería eso. Todo esto que estamos hablando aquí, él quería que ese evangelio se le meta pero en las venas. Porque si ese evangelio está ahí, ¿sabe qué? Usted, hermano, no se tiene que preocupar por sus hijos. No se tiene que preocupar por el marido, ni ¿por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, está tan metido en ese hombre, o esa mujer, o ese niño, de que Él lo cambia, lo transforma, hace todo lo que tiene que hacer en esa persona. Pero el evangelio tiene que estar ahí. Entonces, por eso que estamos tomando nuestro tiempo de seguir y con preguntas y con respuestas, y lo vamos a seguir haciendo, porque queremos que todos nosotros estemos claros con este evangelio que trae discusión y trae problemas y trae enemigos. Por ejemplo, ayer nomás, miren, el hecho de, hay un grupo de WhatsApp de varios artistas seculares, por ahí, amistades que conozco, y pusieron algo que no debían. Entonces, porque primera vez que ponen algo que no debía, de algo de idolatría, y yo mencioné, perdona, pues yo no puedo participar en esto, porque la palabra de Dios dice tal cosa, y nosotros no somos idólatras, y no puse tal cosa que dice la palabra de Dios. Se molestaron. No me importa que se molesten. No importa, hermano, y usted tiene que pararse por Cristo, por la palabra, tiene que pararse firme, no importa. ¿Sabe qué? Aunque pierda 100 amigos, aunque pierda quien pierda, usted tiene que pararse firme, que no, ¿qué es lo que dice la palabra? Y usted, si no se para firme, nadie lo va a hacer. Porque estamos en una sociedad que no le habla de pecado. Mentira, hablen lo que la Biblia dice, hablen y díganlo. Porque si ustedes no lo dicen, nadie lo va a decir. Y entonces usted tiene que pararse firme, no importa que me saquen de ahí, porque al contrario, pues ¿sabes qué? Si quieres sácame, porque yo no voy a participar de tal cosa. Y gloria a Dios por eso. Amén. Aunque eso no los hombres. ¿Perdón? Idolatrías también no es solamente de santos o vírgenes, puede ser Facebook, puede ser una idolatría. Correcto. ¿No? Correcto. Un selfie. Exacto. Que la gente para con puro selfie, ¿no? Es cualquier cosa que pongamos antes de Dios. Exactamente. ¿No? Correcto. Exacto. Gloria a Dios, mi hermano. Seguimos nosotros la semana que viene. Mire, dos cositas. La semana que viene seguimos terminando nuestra clase, y el tercer miércoles vamos a tener una celebración de Navidad nosotros, ¿okay? Donde me va a hacer falta, y se los voy a poner para que ustedes elijan como ustedes quieren. Vamos a recoger una ofrenda, puede ser lo que ustedes quieran, o sea, vamos a estar pensando un promedio de $10 por persona, el que pueda, ¿no? El que no pueda, da más. No, decir que no pueda, no se preocupe. Pero hay personas que me han dicho, no, mira, yo quiero preparar tal cosa. Gloria a Dios. Pero sí estamos creando una listita, yo se lo voy a mandar, de diferentes cosas para que esté todo organizado. Porque, por ejemplo, nos pasó una vez que había todo, pero el de las horas no vino. Y entonces todo el mundo se quedó tomando agua, ¿no?
Entonces queremos estar organizados de que, ok, hermano, yo voy a traer tal soda, tanto y tanto y tanto, porque si no nos quedamos sin soda y nos quedamos, ¿no? Entonces, el agua es buena. Exacto. Amén, amén, amén. Pero lo que les quiero decir es que lo que sientan de su corazón, si quieren, estamos pidiendo... Esa es de la semana del 17. Exactamente, exactamente. Justo la semana antes de Navidad, porque Navidad cae creo que miércoles. Pero vamos a comenzar a recoger esa ofrenda con mi esposa y después vamos a tener inclusive, ya de ahí, de acuerdo a ese presupuesto que tengamos, vamos a comprar, hay diferentes opciones que después le explicamos las opciones, pero más o menos para que sepa. Y el que quiere traer algo está bienvenido, pero más o menos para que sepa, porque siempre nosotros tenemos momentos de compartir, nos gusta, vamos a compartir, hablar, testimonio, y siempre va a haber algo de la palabra. Sí. Y que no es obligatorio, si ustedes pueden traer algo, traigan algo, está bienvenido, pero si no pueden, si donan, sería bueno porque también compramos platos, cubiertos, todas esas otras cosas que también se necesitan. Exactamente. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Alguna queja? No, estamos bien, ¿verdad? Sí. Yo nomás quiero dar gracias a Dios. Amén. Por lo que he hecho por mí. Amén. Un testimonio. Yo le quiero dar gracias también a este grupo de oración que hemos empezado hace tiempo. Empezamos en una casa y desde esa época estuvimos orando por muchas cosas, pero también por mí, porque tengo una enfermedad que la enfermedad me hizo que yo me tenga que dejar el país y irme a Perú y parte de mi familia allá, que no fue malo, que era parte del camino, pero yo esperaba una respuesta esta semana acerca de un tratamiento que estoy haciendo, porque ninguna pastilla que tomaba me hacía bien, todo me caía mal, entonces no podía trabajar. Entonces pasó algo, que fue la última vez que yo intentaba hacer una pastilla, y esta pastilla ya no me cayó mal, me hizo bien, o sea, todo mi organismo mejoró, todito, o sea, algo que es realmente, gloria a Dios, porque es un milagro lo que ha pasado. Sí. He ido y mi hígado está bien, mi sangre está bien, me decía que tenía prediabetes y ni siquiera tengo nada, o sea, así es. está curando y ha sido todo gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, yo he estado cerca de él y de verdad que sufría mucho, pero Dios es un Dios que, hermano, restaura, cambia, hermano, de verdad que sí. Hermano Percy, me piden oración. Oremos. Gracias, Padre, por esa enseñanza, por el pan espiritual con el que tú nos alimentas. Gracias por aquellas personas que sirven, por el pastor. Gracias por el conocimiento de la palabra que les has dado. Ayúdanos a ser humildes y creerte. Creer en todo lo que tú dices, en conocer tu palabra, en dedicarnos a conocerte mejor mediante tu palabra y a no dejarnos llevar por los razonamientos de este mundo, de esta cultura, de este tiempo. Gracias, Padre, por todas las oportunidades que tú nos das de crecer, de edificarnos, de servirnos mutuamente y alabarte a ti en todo lo que hacemos. No solamente con la música, como lo dijo el hermano, sino con nuestras propias vidas, con nuestro caminar diario. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.